Vivimos en una época, completamente obsesionada con la optimización. Totalmente. Hay aplicaciones para todo hoy en día. Exacto, o sea, aplicaciones para medir la calidad del sueño, rutinas de este biohacking para maximizar la productividad, suplementos para alterar la química del cerebro, de todo. Es una industria gigantesca. Sí. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué pasaría si existiera un manual de instrucciones práctico, casi de ingeniería mecánica, para optimizar la relación entre la mente y el cuerpo? Y escrito hace décadas, fíjate. Eso es, un texto despojado por completo de toda magia, de misticismo o de cualquier dogma religioso. Porque, a ver, normalmente cuando se habla de disciplinas orientales antiguas, la imaginación se nos va a nubes de incienso. Ya. Incienso, cantos que no entiendes, altares, todo ese aura místico. Justo. Sin embargo, hay textos que hacen exactamente lo contrario. Y por eso, en nuestra inmersión a fondo de hoy, nos vamos a centrar de manera exclusiva en un documento muy particular. Que es una auténtica joya pragmática. Lo es. Hablamos del capítulo 4 del libro 1 de Zinen Qigong, escrito por Pan Hemming, y vamos a dejar claras las reglas del juego desde el minuto 1. No vamos a perdernos en la historia general del Qigong. Ni en filosofías abstractas para principiantes. Para nada. Vamos directos a la maquinaria. El objetivo de este análisis es desglosar exactamente cómo se practica este sistema, cómo la mente opera, literalmente como una herramienta física. O sea, la mente como un músculo o un engranaje más. Eso es. Y también por qué este capítulo específico se dedica a destruir supersticiones milenarias para darnos un enfoque totalmente mecánico del potencial humano. Es que es una hoja de ruta ideal para quienes desean ir al grano. En un mundo donde solemos sufrir esta sobrecarga de información a menudo mezclada con, esoterismo bastante vago. Sí, que te dicen respira luz y cosas así. Claro, pues este texto ofrece una estructura cristalina. O sea, comienza detallando cómo construir la arquitectura mental correcta antes incluso de mover un solo músculo. Y avanza por la mecánica del movimiento hasta llegar al combustible nutricional. Pero bueno, vamos a desgranar esto paso a paso. A mí me resulta súper sorprendente que un manual sobre una disciplina física no empiece con posturas o estiramientos. Es que rompe el esquema tradicional por completo. Ya te digo. Antes de poder mover el cuerpo o movilizar esa energía que denominan chi, el texto te advierte que primero es obligatorio mover la mente. Exige construir una, y cito textualmente, base ideológica sólida. Y todo esto parte de una premisa causal. Aquí se introduce un concepto que, puede sonar muy contradictorio si no se lee con cuidado. El autor afirma que la fe es espiritual. Uy, claro, ahí la gente ya piensa en religión. Exacto. Pero él aclara de inmediato que, en el contexto del Shinen Qigong, esta fe no tiene ningún componente religioso. Cero. Es un concepto estrictamente funcional, ¿no? Totalmente funcional. Se refiere a una confianza radical y absoluta en el método. Una confianza que se transforma en pura determinación. O sea, no es creer en un Dios, es creer en el proceso. Eso es. Y según la mecánica de este sistema, esa determinación mental es la fuerza direccional que literalmente mueve el chi. La creencia no es una abstracción, es una fuerza física, medible y tangible dentro del cuerpo. Claro, y tengo entendido que el texto presenta un caso clínico bastante extremo para ilustrar el poder de esta creencia funcional. Habla de alguien de un pueblo llamado Chang Xindian. Sí, es un caso documentado muy revelador. Se trata de un paciente que llevaba 20 años postrado en la cama. Madre mía, 20 años. 20 años sin poder salir de su pueblo por una enfermedad crónica gravísima. Y el relato detalla que tras 1 año y 9 meses de práctica súper enfocada, manteniendo una confianza inquebrantable en el proceso mecánico del sistema, pues la recuperación fue absoluta. Es que es un salto monumental. Total, no solo volvió a caminar, sino que terminó yendo en bicicleta hasta el parque Shangshan y, ojo, escalando la montaña Jijianzhou. Que tiene 800 metros de desnivel. Imagínate un cambio radical tras 2 décadas de inmovilidad total. ¡Wow! Y el texto es muy claro sobre la causalidad de este logro, porque subraya que no hubo intervención divina. No fue un milagro. Fue la aplicación constante de esa determinación lo que desbloqueó el flujo energético. Y fíjate que a partir de esto, Pan Hemming establece una regla innegociable sobre el propósito de la práctica. Sí,
la de eliminar el egoísmo. Esto me llamó muchísimo la atención. Es clave en el capítulo. Menciona que practicar con el único fin de ganar dinero, hacerse famoso o buscar un beneficio puramente personal crea una especie de barrera de conciencia. Como un muro de hormigón. Exacto, un muro que bloquea físicamente la entrada del chi del entorno y señala que el objetivo debe ser servir a la sociedad. Menciona, por ejemplo, la construcción de las 4 modernizaciones de su época. Claro, adaptado a su contexto histórico. Eso es. Pero entendiendo ese contexto, parece que para el autor el altruismo no es un imperativo moral. O sea, no es ser bueno por ser bueno, sino una necesidad mecánica para que las válvulas del sistema no se atasquen. Lo has definido perfecto. Una mente enfocada únicamente en el yo es una mente contraída. A nivel fisiológico y energético, esa contracción cierra los canales internos. Se tensa todo. Exacto. En cambio, una mente orientada hacia un propósito mayor, hacia el beneficio colectivo, se expande y se relaja. Y eso es lo que permite el libre flujo de información y de energía. Vale, me parece fascinante. Pero a ver, tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Si el texto sostiene que el éxito de la práctica depende de creer firmemente en el proceso, no estamos ante la descripción de manual de un efecto placebo gigante. Es la duda lógica que nos asalta a todos. O sea, la premisa parece ser que si no crees, no funciona. Y si crees, funciona. ¿Cómo responde el autor a una objeción escéptica tan, digamos, básica? Pues es una objeción fundamental. Y lo brillante de este capítulo es que utiliza evidencia empírica dentro de su propio marco para rebatirla. Apunta directamente al tratamiento de bebés y de niños muy pequeños. Ah, claro. Un bebé es una hoja en blanco. No tiene expectativas, no sabe qué narices es el chigón, carece de sesgos cognitivos y, por supuesto, es inmune al efecto placebo porque no comprende la intención de curar. Es verdad, un recién nacido no puede sugestionarse porque no entiende el concepto de tratamiento. Pues ahí está la clave. El texto afirma categóricamente que cuando los bebés reciben tratamiento con chi externo, responden de manera excepcionalmente rápida y positiva. ¡Qué fuerte! Si fuera puramente sugestión o placebo, el resultado sería nulo en un bebé. Y esto lo utiliza Pangeming para demostrar que el chi es una fuerza objetiva, material y completamente medible. O sea que el problema real lo tenemos los adultos. Exacto. El problema de los adultos no es que necesitemos la fe para fabricar una cura de la nada. Lo que ocurre es que la incredulidad, el cinismo o el escepticismo activo generan una tensión neurológica y física. Un escudo. Justo, actúa como un escudo. La creencia no crea el chi de la nada. Simplemente derriba el muro mental defensivo para dejar que esa fuerza objetiva penetre. ¡Ostras! Esa explicación causal cambia por completo la perspectiva. Y además sirve de puente perfecto para el siguiente gran tema. Sí, la desmitificación. Eso es. Porque si estamos hablando de una fuerza real, objetiva, que opera bajo leyes físicas y biológicas, ¿por qué históricamente esta disciplina ha estado enterrada bajo toneladas de rituales místicos, cantos incomprensibles y talismanes? Es la gran paradoja de las tradiciones antiguas. Y el capítulo dedica un esfuerzo enorme a lo que llama, textualmente, destruir la superstición feudal. Y lo hace con una precisión quirúrgica, ¿eh? El propósito aquí es desmontar la magia para revelar la mecánica operativa real. Tomemos como ejemplo los mantras. Vale. Durante siglos, innumerables tradiciones han enseñado que ciertas sílabas son divinas, que invocan espíritus o deidades protectoras. Lo típico de las películas. Total. Pues el texto despoja esto de cualquier aura sagrada y lo explica a través de la física acústica pura. ¿Cómo funciona esa acústica exactamente? Porque suena muy técnico. El autor detalla que estas no son llamadas a entidades celestiales en absoluto. Vale. La vibración prolongada de la sílaba OM resuena específicamente en la cavidad craneal. La sílaba A genera una frecuencia que vibra en la cavidad torácica y la sílaba HONG dirige la resonancia hacia la cavidad abdominal. O sea, pura biomecánica y resonancia. Pura física. El sonido induce una vibración que unifica y moviliza la sangre y el chi en esas 3 áreas. Y una vez comprendida esta tecnología acústica, el Siner Qigong dice, a ver, prescindimos del sánscrito y del lenguaje esotérico. Claro, no hace falta. Exacto, utiliza su propio mantra en un idioma completamente cotidiano y conceptual. Que de hecho es una frase súper directa. Es la de practicar duro, perfeccionar el cuerpo y la mente y beneficiar a la humanidad.
Así es, cumple exactamente la misma función de anclar la concentración y unificar la intención de la persona que practica, pero eliminando de raíz el peso de la adoración mística. Fíjate que hay una anécdota fantástica en el texto sobre esto. Habla de un abad y un monje anciano. Ay, sí, me encanta esa historia. Resulta que este monje pasó 60 años recitando un mantra tradicional, pero pronunciando las palabras de forma completamente errónea. 60 años equivocándose. Y pese al error garrafal, había logrado encender lo que denominan el fuego del samadhi. Alguien descubrió el error de pronunciación y quiso ir a corregirle, claro, pero el abad lo prohibió de inmediato. Es un relato crucial para entender cómo funciona el sistema. Pero a ver, detengámonos un instante aquí, porque esto del fuego del samadhi suena exactamente al tipo de concepto místico que el manual intenta evitar, ¿no? ¿Qué significa eso a nivel mecánico? Es un apunte excelente. En este contexto, totalmente desmitificado, el fuego del samadhi no es una llama literal ni un poder mágico. Menos mal. Es un estado fisiológico de altísima excitación neurológica, combinada con una quietud mental absoluta. Como un pico de rendimiento. Justo. Es un punto donde el metabolismo y la energía interna operan a máxima capacidad gracias a una concentración perfecta. Y el abad prohibió que corrigieran al monje porque sabía que el motor de ese estado no era decir la sílaba correcta. Era la mente. Era la mente indivisa que había logrado tras 6 décadas de enfoque. Si el monje era corregido, dudaría. Esa duda agitaría su conciencia, rompería la concentración y ese estado fisiológico colapsaría al instante. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, la herramienta siempre es la mente enfocada. Y esta misma lógica de desmontar el misticismo se aplica a los mudras, ¿verdad? Sí, a esas posiciones de manos tan icónicas que vemos siempre en las estatuas o en la meditación, y también a los talismanes, los famosos fulu. Claro, las posiciones entrelazadas de los dedos no son sellos mágicos para abrir portales dimensionales ni nada parecido. El manual explica cómo cada postura presiona y conecta circuitos de los meridianos internos. Detalla las rutas como si fuera un mapa eléctrico. Por ejemplo, conectar el dedo pulgar, de cierta manera, estimula el meridiano del estómago, Ujú. mientras que el dedo índice está vinculado a las vías energéticas del hígado. O sea, es un sistema de acupresión autoadministrada para cerrar circuitos bioeléctricos en tu propio cuerpo. Fascinante. Y en cuanto a los talismanes, esos papeles pintados, pues el texto te dice que no albergan espíritus. Lógico. Son vistos simplemente como un soporte material que un maestro ha impregnado con su propia información y energía. De hecho, Pan Gemín sugiere que hoy en día no hace falta ni papel, basta con transmitir esa información estructurada al agua que bebe un paciente. A ver, para visualizarlo claramente, la analogía perfecta sería imaginar a una persona del siglo XVIII que viaja en el tiempo y encuentra de repente el mando a distancia de un televisor inteligente. Muy buena analogía, sí. Claro, al ver que pulsando un botón de goma rojo aparece una imagen al otro lado de la habitación, pues pensaría que los botones son runas mágicas y que el mando es un artefacto divino que invoca visiones. Totalmente. Y lo que hace el capítulo 4 de este libro es abrir el mando a distancia con un destornillador, sacar la placa base y mostrarte los circuitos. Eso es. Te demuestra que los mantras son pura física acústica y que los mudras son conexiones de meridianos. Es que esa metáfora captura el núcleo absoluto del texto. Es un ejercicio monumental de empoderamiento humano. Al erradicar el misterio, se devuelve el control de la maquinaria al individuo. Ya no necesitas un sacerdote o un chamán. Necesitas el manual de tu propio sistema nervioso, Exactamente. lo cual nos lleva de cabeza a la implementación. Porque una vez que la placa base está a la vista y sabemos cómo funcionan los circuitos, ¿cómo narices se activa todo esto en la rutina diaria? Ahí entramos en la mecánica pura y dura. Porque el manual establece unas leyes de práctica y define un ritmo muy particular, que es una relación dialéctica entre el entrenamiento y el cultivo. Sí, y esto es muy importante. En la inmensa mayoría de las tradiciones clásicas, estas dos fases se abordan por separado. Primero sudas y luego meditas. No. Eso es, primero el ejercicio físico y luego te sientas a meditar en silencio. Pero el Shinen Kikon exige que ocurran de forma simultánea. A la vez. A la vez. El entrenamiento representa la fase activa. Es el movimiento físico, la apertura, la exhalación, el acto de dirigir la energía hacia afuera. Vale. Y el cultivo es la fase receptiva. Es el acto de recibir, de absorber, de nutrir tu interior. Pero, a ver, ¿cómo se unifican en la práctica real?
porque suena difícil de coordinar. Es una cuestión de sutileza. El texto detalla que el movimiento de expandir el cuerpo y exhalar es el entrenamiento, pero justo en el medio, en esa pausa microscópica y natural que ocurre entre la exhalación y la siguiente inhalación, Ese pequeño vacío. exacto, en esa pausa la mente debe entrar en un silencio absoluto. Ese instante fugaz donde todo se detiene, ese es el cultivo. Se entrena en el movimiento y se cultiva en la quietud que hay entre los movimientos. Crea un ciclo continuo. Y lo más desafiante de todo esto es que no termina al levantarte de la práctica. Una directriz fundamental del texto es llevar este estado a la vida diaria. Esa es la prueba de fuego. Claro, no vale concentrarse 2 horas en tu habitación y luego pasar el resto del día con la mente totalmente dispersa. Requiere usar la conciencia para guiar el cuerpo en las tareas más mundanas, ya sea al barrer el suelo, fregar los platos o alargar la mano para coger una taza de café. Para lograr eso, el autor formula la combinación de determinación y sabiduría. Explícame eso un poco más. A ver, la determinación es la capacidad cruda de anclar la atención en un solo punto sin distraerte. Foco absoluto. Pero eso no basta, hace falta sabiduría, que aquí, ojo, no se define como tener mucho conocimiento intelectual o leer muchos libros. Vale. La sabiduría en este contexto es la sensibilidad extrema para observar los cambios microscópicos en tu cuerpo, sentir un dolor muy leve, percibir el calor de un músculo o notar el flujo del chi. Pero sin volverte loco analizándolo. Exacto. Observarlo de manera prístina, sin emitir ningún juicio de valor ni reaccionar emocionalmente a ello. Aquí me surge una duda importantísima sobre la viabilidad de esto en el mundo moderno. Si el manual te exige llevar el sistema a la vida diaria y usar lo que llama literalmente una mente para 2 propósitos. Sí, el concepto del doble propósito. ¿Significa esto que tienes que caminar por el centro de una ciudad bulliciosa, cruzar calles con tráfico o estar en tu trabajo haciendo tareas complejas inmerso en una especie de trance meditativo profundo? Entiendo por qué lo preguntas. Suena peligroso o, como mínimo, totalmente insostenible a nivel cognitivo. Acabarías agotado. Es una preocupación muy lógica desde nuestra comprensión habitual de cómo funciona la psicología y el cerebro. El propio autor reconoce que para el cerebro de una persona común, una mente no puede usarse para 2 propósitos de forma simultánea sin sufrir una caída drástica en la atención. Claro, la multitarea real no existe, te despistas. La multitarea es un mito en un estado ordinario. Sin embargo, Pange-Jiming argumenta que al desarrollar la capacidad cerebral a través del entrenamiento continuo del Qigong, la persona que practica escapa a esas leyes psicológicas limitantes. O sea, evoluciona la atención. Básicamente, no entras en un trance disociativo donde te van a atropellar por cruzar sin mirar. Entras en un estado de hiperlucidez. Hiperlucidez, me gusta el término. La consciencia se expande de tal manera que puedes procesar múltiples niveles de información, tanto externos como internos, a la vez y con una nitidez absoluta. La mente, literalmente, se adelanta a tu propio movimiento físico, porque la latencia entre lo que piensas y lo que haces desaparece por completo. Es asombroso, la verdad. Pero claro, es pura física básica en el fondo. Si empiezas a mover la mente con este nivel de intensidad y a movilizar energía que llevaba años estancada en tu cuerpo, pues va a haber fricción. Inevitablemente, el cuerpo se va a quejar. El cuerpo no se va a quedar callado ante semejante actualización del sistema operativo, y el manual advierte de forma tajante sobre los peajes de este proceso, detallando reacciones que pueden ser muy intensas durante el camino. La transparencia del autor en este punto me parece vital, para evitar que cunda el pánico. Totalmente. Describe primero las reacciones patológicas. A ver, es súper habitual que, al iniciar esta práctica intensiva, una antigua lesión o una enfermedad que tú creías curadísima hace 10 años, Reaparezca de golpe. reaparezca repentinamente y acompañada de un dolor agudo. Claro, la respuesta instintiva tuya es el miedo. Piensas que la práctica te está haciendo daño o que lo estás haciendo mal. Lógico, ¿te asustas? Sin embargo, el texto clasifica esto explícitamente como la expulsión del chi enfermo. El chi enfermo. Es un patrón biológico de desintoxicación superprofunda. Es un proceso de limpieza que saca a la superficie la basura que estaba enquistada. Por lo tanto, es un avance inmenso, no un retroceso. Ya. Y luego están las reacciones perceptivas, que suenan fascinantes. El texto cataloga reacciones de luz en los órganos internos. Ah, el tema de los colores. Sí.
Dice que al practicar con los ojos cerrados, la persona puede experimentar destellos visuales. Y no son aleatorios. Hay una tabla específica. Dice que la luz blanca está asociada a los pulmones, la amarilla al vaso, la roja al corazón, la verde al hígado y la luz azul oscura a los riñones. A ver, hay toda una teoría de frecuencias detrás de esas asociaciones, que proviene de la medicina tradicional china, claro. Relaciona la densidad energética de cada órgano con un espectro visual concreto. ¿Tiene sentido dentro de su marco? Sí, pero lo más importante de todo esto no es la ciencia de los colores, sino la instrucción suprema que da Pan Geming ante este espectáculo visual de luces, ¿Igual es? que hay que ignorarlo todo por completo. O sea, ni apegarse a las lucecitas, ni asustarse por ellas. Nada, ni caso si te aparece una luz errática o una mezcla de colores que te está distrayendo la concentración de la mente, el texto ofrece un mecanismo sonoro súper curioso de disipación. Ah, sí, los sonidos. Recomienda soplar suavemente pronunciando los sonidos chui o su. Exacto. La vibración de chui resuena directamente con los riñones y su con el hígado. Esas frecuencias acústicas actúan pues como un borrador. Disipan la ilusión óptica y devuelven a la mente a la pura sensación física del cuerpo. ¡Qué barbaridad! Es que la fricción no es solo física o visual, es que la conciencia misma se sacude. A medida que se limpia el ruido mental, el manual advierte que pueden surgir alucinaciones o distorsiones cognitivas. Es normal cuando remueves los cimientos. Claro, explica que la mente, al procesar y liberar traumas o conceptos antiguos, temporalmente te proyecta una realidad deformada. Y utiliza una metáfora brillante, advirtiendo que será como mirarse en un espejo. Los espejos de feria, sí. Esos típicos espejos ondulados que te deforman la figura y te hacen parecer súper alargado, achatado o retorcido. Es que la metáfora del espejo de feria encapsula perfectamente la actitud que debe adoptar el practicante. Te avisa de que la experiencia sensorial de ese momento no es la realidad objetiva. Es un espejismo. Es solo un reflejo temporalmente distorsionado por una conciencia que está en pleno proceso de reestructuración. Así que te exige observar esa deformidad mental con total desapego, sin ponerte a analizar la visión ni entrar en pánico. Vale, pero volviendo un momento al tema de las viejas enfermedades, porque aquí tengo que volver a discrepar un poco. Dime. Instruir a alguien para que ignore un dolor agudo que resurge parece contradecir toda la lógica médica contemporánea. 100%. O sea, si tienes un dolor muy fuerte, la reacción sensata es detenerte e ir a buscar un analgésico o un diagnóstico médico. ¿Cómo justifica el texto esta regla inquebrantable de, cito, simplemente ignorarlo y continuar? Desde fuera podría considerarse hasta temeraria, ¿no? A ver, el autor fundamenta esta regla en su definición mecánica de lo que es la enfermedad. ¿Vale? En este paradigma, la patología es, en esencia, un estancamiento masivo, un bloqueo físico y energético brutal. Cuando el dolor reaparece durante la práctica, es la señal inequívoca de que el flujo de chi está por fin chocando contra ese muro de contención con la presión suficiente para derribarlo. O sea, está emplujando el bloqueo. Eso es. Si la persona sucumbe al miedo, detiene el entrenamiento y recurre de inmediato a la medicación para silenciar el síntoma, lo que está haciendo en realidad es abortar la operación justo en el momento crítico del desatasco. Apagas la alarma, pero dejas el fuego. Exacto. El texto te advierte que frenar en ese punto retrasa el trabajo largo. El fármaco anestesia la señal de alarma en el cerebro, ¿vale? Pero el bloque de hormigón sigue intacto en la tubería. Ya veo. Se requiere la valentía de soportar la fricción temporal para que el sistema complete la limpieza de raíz. Comprendido el mecanismo, o sea, tiene su propia lógica interna. Ahora bien, para que el organismo humano pueda tolerar semejante nivel de desintoxicación, este choque constante contra muros internos y estas transformaciones estructurales, la concentración mental no es suficiente. No, claro, el cuerpo necesita energía real. El hardware necesita materia prima. Y así llegamos a la etapa final, que es alimentar el motor. El capítulo concluye estableciendo pautas de nutrición y regulación de la vida diaria. Es totalmente lógico. Si estás construyendo una maquinaria nueva, necesitas un combustible acorde a ella. Pero lo interesante es que la visión nutricional del manual ignora los parámetros modernos por completo. Sí, ni calorías ni macros. No le importan las calorías, no mide los gramos de carbohidratos ni las proteínas. Su única métrica para evaluar un alimento es la cantidad y calidad de chi, o sea, la vitalidad primaria que encierra.
Y por eso pone tanto énfasis en alimentos concretos. Menciona que los vegetales silvestres, los alimentos súper frescos y, muy en particular, aquellos que crecen en condiciones climatológicas adversas, poseen reservas masivas de chi. Pone como ejemplo destacado el amaranto silvestre. Es un ejemplo buenísimo. Y la lógica detrás de esto es fascinante. Te dice que si una planta ha tenido que luchar desesperadamente contra sequías, contra el frío extremo o en terrenos muy hostiles para sobrevivir y crecer, Pues que se ha hecho fuerte. exacto, ha acumulado y sintetizado una vitalidad enorme desde la naturaleza. Al ingerir tú ese alimento, esa misma fuerza de resistencia y vitalidad se transfiere directamente a tu propio sistema celular y energético. Es una comprensión de la nutrición basada pura y exclusivamente en la transferencia de resiliencia, el alimento como portador de fuerza vital. ¡Qué pasada! Además, el texto integra la profunda relación que hace la medicina tradicional entre los 5 sabores y el fortalecimiento de órganos específicos. Así, lo de salado picante, Eso es. Explica cómo lo salado dirige la energía hacia los riñones. Lo picante abre los meridianos del pulmón. Lo dulce nutre el bazo. Lo ácido estimula el hígado y lo amargo purifica el corazón. es como un ecualizador nutricional. Totalmente. Sin embargo, el concepto de nutrir el motor trasciende la simple ingesta de comida, o sea, abarca la regulación integral de la conducta humana. Sí, de hecho exige mantener una actitud de apertura y honestidad radical hacia el entorno. Y hace un hincapié, ojo, muy serio, en la economía de la energía interna, abordando directamente la gestión del deseo. Es un punto peliagudo. Aconseja, especialmente en las etapas formativas iniciales, un control estricto del deseo sexual, para evitar la fuga de lo que denomina la esencia vital. Porque es una de las mayores fugas de energía según este sistema. Claro. Y para resumir el nivel supremo de eficiencia biológica al que aspira el sistema, el manual cita un proverbio muy antiguo y muy descriptivo. Dice: cuando la esencia es suficiente no se piensa en el deseo, cuando el chi es suficiente no se piensa en la comida, y cuando el espíritu es suficiente no se piensa en el sueño. Uf, ese proverbio es la culminación mecánica del sistema entero. Es increíble. Describe un estado de autosuficiencia casi perfecta. Cuando tu base material y energética está plena, los impulsos biológicos básicos que tenemos de reproducción, hambre o letargo se reajustan por completo. Ya no te dominan. Exacto. El sistema opera con tan poca pérdida de energía por fricción que las necesidades de recarga externas caen en picado. Necesitas dormir menos y comer menos. Visto de forma global tiene una lógica aplastante. O sea, es el equivalente a transformar un coche utilitario viejo en un monoplaza de Fórmula 1. Es que es tal cual. Si dedicas meses a reconstruir el motor, que sería la mente, y a limpiar y recalibrar todo el cableado eléctrico, que serían los meridianos del cuerpo, pues sería absurdo intentar que luego funcione con el combustible más barato del mercado. O dejar el coche aparcado en la calle, bajo la lluvia, claro. Una maquinaria calibrada para el alto rendimiento exige un mantenimiento diario y absoluto. No hay atajos. Es un cambio de paradigma total para quienes nos escuchan. O sea, no se trata de incorporar una rutina de relajación de 20 minutos a tu día y ya está. Se trata de aceptar el desafío de reescribir desde cero el código operativo de tu propio organismo. Y eso demanda una coherencia inquebrantable, ¿no? En cada aspecto de tu existencia. 100%. Pues recopilando todo este análisis, podemos concluir que el capítulo 4 del libro 1 de Shinen Qigong se revela no como un texto de filosofía esotérica, sino como un riguroso manual de ingeniería humana. Sin duda. Hemos visto cómo exige utilizar la creencia funcional, esa determinación absoluta como el motor de arranque inicial. Cómo disecciona y elimina la superstición, explicando la acústica y la bioelectricidad pura. Exacto. Cómo fusiona la intensidad activa del entrenamiento con el cultivo profundo en esos pequeños espacios vacíos de la respiración. También nos ha preparado para afrontar la fricción de la enfermedad y las proyecciones del espejo de feria mental con frialdad y desapego absoluto. Y por último, cómo nutrir esa nueva estructura con resiliencia empaquetada en forma de alimento. Es un mapa increíblemente detallado. Mapa que te devuelve la responsabilidad y el poder directamente a tu propia biología y a la voluntad consciente, sin ningún tipo de intermediarios. Que al final es lo más empoderador que hay. Pues sí. Y esto nos deja espacio para una última reflexión provocadora basada en esta lectura para quienes nos acompañan hoy. A ver. Si aceptamos la premisa de este capítulo,
que la conciencia no es un mero subproducto pasivo que está atrapado en el cráneo, sino una herramienta física y tangible capaz de moldear nuestra estructura biológica y nuestra realidad material de forma constante. Sí. Cabe preguntarse qué tipo de mantras negativos, cargados de autocrítica y ansiedad, o qué talismanes de estrés crónico se están repitiendo inconscientemente a diario. Es una gran pregunta. Y lo más importante, ¿cómo se transformaría físicamente la realidad de cada uno si, a partir de hoy, se tomara la decisión de abrir la carcasa del sistema y reescribir ese código intencionadamente? Uf, te cambia la vida. Una pregunta que dejamos flotando para la reflexión. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.